Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a esta actividad que realmente para muchas y muchos de nosotros nos llena de orgullo desde la universidad y desde la carrera de la licenciatura en enfermería. Comienzo por agradecer a nuestras y nuestros compañeros que están asistiendo hoy a este evento, y sobre todo a grandes referentes que eh, han tomado el compromiso de participar activamente en esta mesa. Hace muy pocos días conmemoramos los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale y en este contexto, digamos, de pandemia, de tanta exigencia a nivel social y puntualmente para el sistema de salud, se desarrollaron diversas actividades en el marco de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de José de Paz. Tomamos la iniciativa de generar un espacio que vaya acorde al perfil que estamos buscando construir, así que agradecemos a las autoridades que han permitido y han incentivado que este espacio se desarrolle. Y bueno, agradecer a tan importantes figuras digamos, militantes y compañeros referentes del campo de la salud colectiva. Vamos a irlos presentando a medida que vayan tomando la palabra y son, digamos, grandes referentes que sin lugar a dudas muchas y muchos de los que están asistiendo y escuchando en este momento las y los conocen. El tiempo es escaso, apostamos a que toda la logística y técnica funcione. También no quiero dejar de mencionar y agradecer al equipo técnico del área de comunicación de la universidad que permitió que esto se lleve adelante. Así que bueno, la idea es que sea un espacio de intercambio, de construcción, de reflexión. Y bueno, en este inicio le paso la palabra a nuestro director del Departamento de Ciencia de la Salud y el Deporte, Leonel Tesler, y luego seguimos con la actividad también planteada para el día de hoy. Así que, hola Leonel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes. Estamos acostumbrados y nos gusta a nosotros siempre dar la bienvenida a la UNPAS. La UNPAS en este momento está cerrada, como la mayor parte de las universidades en el mundo, pero tenemos la responsabilidad de seguir funcionando como universidad, aún a la distancia, así como estamos desarrollando en la medida que podemos nuestras actividades de enseñanza y de investigación. También nos parece muy, muy importante en el marco de esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Enfermería, en el año también internacional de la enfermería, hacer este tipo de actividades que nos sirven para pensar en el contexto en el que estamos y más allá del contexto, porque en este momento tenemos la obligación también de pensar el después de esta pandemia, cuáles son los sistemas de salud que vamos a dar y cuál va a ser la lógica de cuidado que vamos a aplicar para construirlo. Les agradecemos muchísimo a Gastón, a Mario y a Alejandra. Lamentablemente Beatriz no puede estar hoy por ahora con nosotros. Y les agradecemos también a toda la gente que pueda estar compartiendo este momento con nosotros, y les traigo también el saludo de nuestro rector Darío Pizzi, que no puede estar acá participando de la actividad, pero que la apoya eh, con todo. Bueno, muchas gracias y pues empezar la actividad. Bueno, gracias Leonel. Entonces, vamos a darle la palabra a Alejandra Cherbo. Alejandra Cherbo es referente del campo de la enfermería de la República Argentina, es docente titular de la Universidad Nacional de Rosario, de la Escuela de Enfermería. Para nosotros es un lujo, ya se lo hemos dicho y se lo volvemos a decir. Gracias Alejandra por el compromiso. Así que bueno, damos comienzo y te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
Bueno, primero agradecer a Roberto, a Lumpaz, que siempre me tienen en cuenta. Lo que pasa es que hoy podrían tachar el que no corresponda, y sería yo, porque, bueno, esta mesa es enorme. No me paro porque si no me dejan de ver. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero comentar un poco lo que me pasó en este tiempo. Yo siempre me creí, la verdad, muy, muy progresista, porque siempre enseñé y alenté el tema de la salud pública, y dentro de eso la atención primaria de salud. Y resulta que ahora 53 años tengo y me vengo a enterar que la vida la salvan los respiradores. Entonces eso fue, además de la crisis por la que pasamos, casi una crisis personal, existencial, y empecé bueno, a leer como todos, supongo, y a compartir con otros compañeros que de distintos lugares de la carrera, gente de la provincia, de municipalidad, yo enseño en Rosario, como dijeron en la presentación, con gente de medicina general, hicimos un grupo como para empezar a pensar, con ninguna identidad más que querernos mucho entre nosotros, y empezamos a compartir cosas. En ese compartir, traemos también alguna referencia de Emerson Merti, que también en el mismo sentido planteaba cómo la medicina biomédica, que él dice fue derrotada por la epidemia, está construyendo un discurso de la victoria. Hablan y se habla y se impone y se discute sobre los modelos que claramente han fracasado, como el de Italia, el de Francia, y no se tiene en cuenta, digamos, hay un discurso, se construye un discurso que termina siendo hegemónico, donde parece que lo que prima son los hospitales, ¿no es cierto? Y desconociendo todo otro sistema que tiene que ver con el monitoreo, con el seguimiento, con el control, con tecnologías que son absolutamente necesarias para poder estar en este momento de la pandemia, y pensar que hay un sistema que tiene que construirse, y construirse en otro lugar que no es el hospitalario. Ese discurso, además, la lógica que también se utiliza con el tema de la guerra, ¿no? La idea de la guerra también inmoviliza la comprensión del fenómeno, me parece, porque nosotros utilizamos mucho un texto de Débora Ferrandini, que plantea este tema, ¿no? De que en la primera acepción de salud como ausencia de enfermedad, uno tiene que visualizar, digamos, que le viene muy bien a una explicación unicausal, donde uno, definiendo el enemigo, se prepara para esa guerra, ¿no? Y lo ataca casi unilateralmente. Claramente ese es como el concepto más arcaico, digamos, y que no nos sirve para operar en el territorio, donde es el lugar de anclaje de la atención primaria. Eso es muy importante, y a nosotros nos pareció, a mí me pareció, por eso inicié el grupo y poder hablar y pensar de esto, es muy importante porque inmoviliza, porque le baja el precio, digamos, a otro tipo de actividades que tienen que fortalecerse en este contexto. Nosotros, digamos, y en ese lugar aparecen los trabajadores de APS. Los trabajadores de APS que ven de alguna manera implosionar el trabajo, porque resulta que el eje ordenador de los centros de salud son, por ejemplo, los turnos. Y los turnos ya desaparecen. Desaparecen los turnos, desaparece la idea del espacio como para brindar, digamos, atención en ese lugar, sino que estamos frente a equipos de salud que han decidido desdoblarse y que han tenido que salir ellos a la comunidad.
Entonces la idea de buscar al usuario, identificarlo, poder aislar o bloquear en el caso de que fuera necesario, hacer los seguimientos, ¿no es cierto? Y además, seguir preparándose para todo lo demás que sigue funcionando, digamos, los controles que siguen funcionando. Entonces esto, de alguna manera lo que trajo fue como un reverdecimiento, y que creo que ese es la gran oportunidad que nos da esta pandemia que, digamos, es como que el virus lo ocupa todo, ¿no? Que pone en evidencia las formas que tenemos de organizarnos y de organizar ese trabajo en salud. Por ejemplo, a raíz de digamos, esta oportunidad que tenemos de juntarnos para conversar, y con una sensación de proximidad, yo tengo en este momento una sensación de proximidad respecto de los que estamos hablando. Eso se hace como más necesario, ¿no? Y de pronto aparecen cosas como la siguiente. Se están los domicilios y se hacen consultas. En Rosario, para el que no conoce, cuento que hay un sistema de salud de atención primaria muy desarrollado, por lo menos hace 30 años que se viene desarrollando. El 95% de la población que no tiene cobertura está alcanzada por el sistema municipal de salud. Entonces, funcionan equipos, hay un sistema de red, ¿y qué sucede ahora? En ese segundo nivel se hacen las consultas, que obviamente no se pueden mandar a las personas a hacer la consulta al segundo nivel, y se hacen de manera telefónica, por ejemplo, o aparecen médicos y personal en general de trabajo en el segundo nivel, que no tienen la carga de trabajo que se tiene en el primer nivel. Entonces, de alguna manera, poder repensar esas proximidades, digamos, esa necesidad no sé, de hacer más accesible, porque en definitiva, toda la estrategia de atención primaria tiene que ver con dos cuestiones. Una, la de mejorar o paliar, las inequidades, que está, como dice siempre Mario, este capitalismo, que es esta máquina de crear inequidades, ha provocado, y de alguna manera la atención primaria tiene que ver con eso, con acercar, con igualar esas oportunidades de manera tal de trabajar en equidad, ¿no? de que reciba lo que necesita el que lo necesita, en el grado y la medida que lo necesita. Entonces, de alguna manera, esto está puesto ahí, está en tela de juicio. Cuando uno, de alguna manera, esto también vino a interpelar la propia política de cuidado que el Estado lleva a cabo, ¿no? El Estado que aparece ahora, ¿no? Como parece que en la opinión mundial han descubierto que el Estado parecía que es importante. No, igual yo soy de las que piensa que no se va a sostener esa idea por mucho tiempo después de la pandemia, pero los que sí estamos convencidos, me parece que hay que fortalecerlo, y hay que interpelar este cuidado territorial, y esa es la otra palabra que por ahí ha perdido efectividad, porque como es que se la repite mucho, y digamos, la eficacia, ¿no? de ese lenguaje, para poder pensar ese cuidado como política de protección a los más vulnerables, a los que se puede identificar a partir de este trabajo en atención primaria, que tiene que ver con la identificación de los grupos vulnerables, el aislamiento, el bloqueo. Y yo había puesto varias cosas, pero de los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Que esa es como la gran tarea que hoy se está llevando a cabo en los servicios. Es importante en esa historia del territorio,
que para nosotros es como el núcleo, el lugar donde se produce salud, trabajar con los demás actores. Es para mí muy difícil trabajar o pensar en enfermería como aislado. Yo la verdad es que no lo puedo pensar como un rol diferente del resto de los trabajadores de salud, por lo menos no es lo que se tiene en este nivel. Es más, lo que está pasando en este momento en los centros de salud es que los equipos se dividen por días y horarios, y a veces encontrás haciendo el triage a la odontóloga, participando del triage de entrada cuando otro tiene que salir al territorio. Pero estas cosas, y quiero terminar con esto, esto que ha provocado la pandemia, que es implosionar el propio proceso de trabajo en los centros de salud, nos ha lanzado al territorio, nos ha lanzado a los domicilios, a buscar la gente que, bueno, por determinadas razones de historia, están más o menos identificados, y trabajar en ese lugar, y esto ha de alguna manera reverdecido ese sentido que tienen nuestras prácticas, sentido que hay que reflexionar y hay que volver a reinventarlo cada día, ese componente creativo del que se habla tanto, y que tiene que ver, que es o es proporcionalmente creativo al grupo, al equipo, cómo se da, a la población, cómo se da, porque son los ciudadanos de alguna manera los que también nos están diciendo por dónde hay que ir, ¿no? Bueno, no sé si después seguimos, no quiero pasarme, estaba controlándome el horario. No, perfecto, perfecto. Gracias, Bueno. Alejandra. No, creo que va a dar lugar después también para un intercambio. La verdad es que muy claro el planteo. Tomé nota después para hacer comentarios después y incentivar, porque me parece que hay muchas cuestiones que son interesantes para que amplíes. Dale. Bueno, nos llegan saludos, la verdad es que están llegando comentarios. Tomo un saludo de alguien que quizás conocen todos, que es Claudio Bloch, que es actualmente subsecretario de Salud de Morón, que nos manda un saludo por el chat. Bueno, Leonel hizo mención hace un momento, había una compañera, digamos, con mucho compromiso que digamos, habíamos agendado la actividad y que tiene un problema familiar importante, así que envío sus saludos, que es Beatriz Morrone, que es quien preside actualmente el Consejo Provincial de Enfermería, que es una instancia realmente muy prometedora. Yo particularmente también formo parte de ese espacio, así que bueno, realmente es una pena en el sentido de no poder contar con sus aportes, pero desde aquí le enviamos un saludo, un cálido abrazo, y que prontamente se resuelva el problema que está atravesando. Bueno, le voy a pasar la palabra a otro gran referente para muchas y muchos de nosotros, que marca, digamos, el camino del pensamiento crítico en el campo de la salud. Mario Rovere actualmente es el director de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ha sido viceministro de Salud de la Nación, también el director de la Facultad de Medicina, en realidad de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, bueno, y una amplia trayectoria también en el Instituto de las Artes, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, podría decir mucho más, pero sobre todo me parece es muy importante, digamos, señalar, digamos, las trayectorias, ¿no? Y sobre todo un compañero, así que bueno, Mario, paso la palabra y después seguimos intercambiando. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, comenzando por a Leonel, digamos, y a las autoridades, al rector de la UNPAS, por esta posibilidad de esta reflexión a través de estos instrumentos que, digamos, más allá de la incomodidad o comodidad, no tengo ninguna duda que llegaron para quedarse. Y creo que para todo el que a veces piensa en el tema de
transitoriedad, tengo una cierta tendencia a invitar por lo menos a pensar que si volvemos a otra normalidad que no es la que conocimos antes, digamos, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo epidemiológico, ni en lo institucional, digamos, para la misma docencia. Así que, digamos, por otro lado, una hermosa coincidencia de cruces. Yo estuve siguiendo esta mañana, digamos, la ceremonia de ayer de los 30 años de la atención primaria de Rosario, digamos, ahí lo escuché a Gastón, y tengo digamos, corazón rosarino por toda la emoción de haber sido parte del Instituto Las Artes. Y estos cruces que ahora me encuentran en la provincia de Buenos Aires, a esos efectos, digamos, la veo a Alejandra, cuando me preguntan, yo digo que es de San Nicolás, digamos, o sea que en realidad, digamos, es nuestra, digamos, así que, bueno, la verdad que una enorme alegría de esta coincidencia, y bueno, por supuesto, un enorme abrazo para Gastón, y la alegría de que siempre nos esté acompañando. Aprendemos enormemente de la comparación Brasil-Argentina, países que estamos hoy separados por la política, pero unidos por una larguísima tradición de amistad y de complementariedad. Bueno, no sé, algunas reflexiones primeras muy globales, digamos, que me están viniendo a la cabeza en estos días, que son, digamos, pequeños disparadores para la discusión. La primera es, digamos, la realidad actual puso en ridículo el concepto de salud global, digamos. Es decir, que digamos, verdaderamente, digamos, los que hemos sistemáticamente hablado de salud internacional y pensar o plantear que la salud global era nada más que acompañar una estrategia tendiente al debilitamiento del Estado y hacerse socio y eventualmente cómplice del capital transnacionalizado que se pone por arriba de los gobiernos. Bueno, la tapa de hoy de The Economist, que pela al mundo como si fuera una naranja, dice algo así como chau a la globalización, digamos, y hoy una de las claves, porque todos pensamos en la cuarentena, pero vale la pena señalar que uno de los rasgos que está protegiendo incluso a Brasil, digamos, es que casi no hay vuelos sobre América del Sur, digamos, y Estados Unidos y Europa, pero particularmente Estados Unidos, no han parado nunca el tráfico aéreo, digamos, de un virus que se mueve en avión fundamentalmente por el mundo, y eso lo ha puesto quizá la pandemia, entre muchas cosas que vamos a decir, de mayor contagiosidad de la historia, y la pandemia de mayor velocidad de contagio de la historia, todo lo cual es responsabilidad propia y no tanto mérito del virus, digamos, dado que el virus no tiene capacidad de transportarse por sí mismo. Así que, digamos, me parece que estamos en un contexto internacional muy peculiar. Comparto con Alejandra, digamos, que no hay ningún motivo para ser, digamos, quizá ni optimista ni pesimista. Lo único que es seguro es que no se puede volver al lugar anterior, tampoco en el orden internacional, y no es poco el tema, digamos, de ver derrumbarse para la clase media argentina, diría, los 5 países más identitarios, más admirados, más queridos, digamos, como son Italia, Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos, digamos, que por un motivo o por otro, hasta si los querés odiar, digamos, son referencia, digamos, inevitable, y al mismo tiempo verlos fracasar estrepitosamente, digamos, y nos coloca también en algo que tal vez sea también otra provocación, digamos, podríamos decir así, lo decimos a veces didácticamente, digamos, no hay fortaleza de un sistema único de salud a prueba de un Bolsonaro, digamos, no hay fortaleza de un NIH a prueba de un Boris Johnson, digamos, así que digamos que no es solo el fracaso obvio y esperable del modelo norteamericano, sino también el fracaso del modelo francés, del modelo español, del modelo italiano, digamos, y actualmente, además, digamos, ojo a Rusia, que en tiempo récord ya se ha posicionado como el segundo país en número de casos, con una cola de fallecidos que todavía no
no podemos medir porque tiene muchísimo más sprint en el número de casos que en el número de fallecidos. El otro sprint, por supuesto, del caso de Brasil, digamos, y yo no quiero, digamos, porque no vale la pena abundar, pero digamos, lo único que aquí hay una especie de película de terror, que es qué hubiera pasado si Macri ganaba la reelección, cosa que por otro lado era lo esperable, digamos, para un gobierno que además tenía el monopolio de todos los medios de comunicación, o sea que es un gigantesco fracaso, digamos, que no hayan sido reelectos. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Seríamos Brasil, digamos, para decirlo gráficamente, digamos. Con Macri seríamos Brasil. Así de simple, digamos que es. Y ahí quiero quizá matizar un poco lo que estaba planteando Alejandra. Yo creo que hay una reflexión que hacer, que es la siguiente. Una pregunta posible, que es la que todo el mundo se hace, es ¿cuál es el lugar de la atención primaria de la salud en el contexto del coronavirus, digamos? Y a mí me gustaría cambiar esa pregunta y decir, o sea, en el contexto de la cuarentena, ¿qué lugar le cabe a la atención primaria? A mí me gusta cambiar esa pregunta y decir, la cuarentena es atención primaria. ¿Sí? Es decir, esto para mí es un elemento fundamental, digamos, porque ahora, claro, podríamos decir así, el director de atención primaria de la Argentina es Alberto Fernández, digamos. Digamos, y es Axel Kicillof, digamos, y es Leo Scapkin, digamos, o sea, porque en definitiva, digamos, entre enfermar y no enfermar, digamos, está en sentido amplio la cuarentena. Ahí en la cuarentena estoy agregando, digamos, cierre de fronteras, estoy agregando uso de tapabocas, estoy agregando, digamos, las medidas, digamos, de protección que estamos utilizando, pero ahí está claramente, eso es atención primaria. Digamos. Si no, nos quedaríamos nosotros en la idea de que atención primaria de salud es trabajar en un centro de salud, digamos. O sea, que la atención primaria de salud, dijimos, el nivel 0 es estar donde la gente vive, donde la gente estudia, donde la gente trabaja. El segundo punto que me parecía interesante de compartir es que, digamos, cuando nosotros pensamos la característica de esta enfermedad, efectivamente los hospitales empiezan a cumplir un rol, y lo que dice Alejandra también es cierto, digamos, si esta enfermedad ha generado un incremento favorable al modelo médico hegemónico, digamos. Yo creo que sí, digamos, pero que ese es el primer sí. No es que el hospital le ganó la atención primaria, sino que por la extracción de clase de los casos de desembarco, el órgano de choque de los primeros casos fue el sector privado. Digamos. El sector privado, digamos, pasará todavía 1 siglo y medio para que descubra la atención primaria. Digamos, en consecuencia, digamos, medicalizó necesariamente la forma de atención de los primeros casos, digamos, y luego el sector público en muchos casos tendió a copiar esta estructura, que yo coincido también con Alejandra, digamos, cuando, digamos, afortunadamente hay mucho que hacer antes del respirador, incluso los hospitales, y yo diría que el respirador es el fracaso de todo lo anterior, digamos, además del tema de que algunas cifras que nosotros tenemos son, digamos, 50% de letalidad entre la población que está intubada, que en algunos casos la presión positiva de oxígeno es menos riesgosa que la propia intubación, y además que el 50% que sale con secuelas en la laringe, en las cuerdas vocales, en esófago, en deglución, etcétera, etcétera. Así que digamos que la idea de que para enfrentar el COVID necesitamos respiradores, digamos, es definitivamente, digamos, un error comunicacional, estratégico y sanitario. No es que no hay que tenerlos, digamos, pero definitivamente hay que tenerlos como el ultimísimo recurso cuando fracasó todo lo demás. El pensamiento militar es inevitable, salvo que tuviéramos el coraje de enterrar a Lebel y Clark, digamos, porque los niveles de prevención es una reflexión que Lebel y Clark sacan porque ellos mismos son sanitaristas de posguerra, digamos, o sea que era inevitable que, digamos, la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria es claramente
un modelo pensado en lógica de trincheras, digamos. Entonces, digamos, nosotros podríamos decir cómo erradicar el pensamiento militar en la salud pública, digamos, requeriría ir de alguna manera a los trabajos de Sergio Arouca y ponerse a trabajar en profundidad sobre el paradigma preventivista, digamos, porque en definitiva estamos enfrentando el COVID con el paradigma preventivista, digamos, claramente. Así que resonancias militares no van a faltar en esta forma de enfrentar la pandemia. Luego me parece que viene el tema específico de la pandemia, digamos. La primera cosa es que yo creo que se trata de una enfermedad muy peculiar, no están faltando las hipótesis paranoicas, tiene que existir. De solo ver la distribución mundial de los casos, no habría forma de no pensar que hay áreas de inteligencia, bioterrorismo y todo lo demás en Estados Unidos que tienen que estar pensando estas cosas, le pagan para eso, digamos. Pero sobre todo es muy llamativo que hay una tremenda empuje del Daily Telegraph, que es un diario de Australia, que está todo el tiempo encima, digamos, del rol que ha cumplido el Instituto de Virología de Wuhan en China, digamos, porque era un instituto, entre otras cosas, que estudiaba efectivamente, digamos, virus respiratorios zoonóticos, fundamentalmente murciélagos. Y además encima era de una cooperación Australia-China, con lo cual tienen ahí todos los elementos. Con ese puñado de elementos, digamos, hay que estar preparados para, digamos, para un aumento de las escaladas, digamos, entre China y Estados Unidos, como consecuencia, digamos, de que Estados Unidos va a necesitar necesariamente un nuevo enemigo externo para, digamos, salir de este papelón internacional, digamos, que si no fuera teñido, digamos, del drama de los fallecidos, digamos, hoy ya ha pasado los 320.000 fallecidos, digamos, y 1.500.000 casos, digamos, definitivamente a alguien hay que echarle la culpa, digamos, de esto, y obviamente no se van a echar la culpa a sí mismos porque no tienen sistema de salud. A mí la sensación que me da, y le voy a pedir a Roberto que me haga alguna seña porque ya me entusiasmé, y en el uso del tiempo, yo lo que quería complementar es, estamos en el estado provincial, digamos, en una situación intermedia entre una situación muy favorable que tiene Santa Fe y Rosario en particular, con respecto, Buenos Aires no tiene esa situación, de una situación más complicada, pero estamos conviviendo con la capital federal, con la Cava, y a mí me parece que a nosotros nos está pasando tardíamente, porque las encuestas no lo permitían antes, estamos teniendo digamos, una embestida de lo que significa, digamos, los grandes, digamos, monopolios mediáticos, comunicacionales, industriales, digamos, que están presionando pesadamente sobre las medidas cuarentenarias. Y acá, digamos, me gustaría señalar que estamos trabajando en 4 frentes que me parece que podríamos conectarlos entre sí. Me parece que hay un frente epidemiológico que está por el momento guiando las decisiones políticas de más alto nivel, excepto la Ciudad de Buenos Aires, y además la Ciudad de Buenos Aires está tratando de influir sobre los partidos de Lanús, los partidos de Vicente López y los partidos de San Isidro. Ya está la oposición haciendo política territorial para que se aflojen las medidas cuarentenarias. El segundo frente, que me parece igualmente importante o complementario, es esta especie de logoesfera, digamos, la forma como los medios en este momento ya, digamos, se desalinean y comienzan el embate, digamos, pero al mismo tiempo van construyendo sentido común. Por ejemplo, como siempre, digamos, lo que decía García Lineras, digamos, ¿quién controla el sentido común? Y bueno, la tapa de los diarios, digamos, de Clarín, digamos, sistemáticamente ha venido poniendo gente en Barcelona caminando sin barbijo por la playa a pesar de las muertes que hay en España.
gente en el norte de la Florida, a pesar de las muertes que hay en Estados Unidos, caminando por la playa sin barbijo, digamos, gente en Río de Janeiro caminando por la playa sin barbijo a pesar de la cantidad de muertos. Y esos son fotos de etapa que van, es natural, yo lo miro y digo, bueno, ¿y yo por qué no? ¿Por qué yo no estoy, incluso si yo tengo menos casos, por qué no puedo salir a caminar con mis hijos? Digamos, bueno, este laburo, digamos, me parece que nos transforma en el frente de esta epidemia, digamos, este segundo frente para mí está en estos términos, digamos. No se trata de comunicar bien lo que hacemos, digamos. Comunicar es parte de lo que hacemos, digamos. Este elemento es clave, digamos, para la organización política. Nosotros necesitamos todo el tiempo comunicar o contracomunicar respecto a los medios hegemónicos en este país. Si uno ve lo que hicieron los medios en España, digamos, digamos, la casi nula repercusión en Brasil de los medios, te das cuenta, digamos, por qué este es un segundo frente. El tercer frente que me parece fundamental tomar en cuenta es el frente de la salud mental. Quiero decir que en algunos lugares, incluso el frente de la salud mental, se utiliza para debilitar la cuarentena como si fuera una especie de contradicción interna al propio sistema de salud, digamos, sobre todo las estadísticas de la Kaiser y otros modelos norteamericanos, o sea, otros agentes norteamericanos están poniendo que va a aumentar la tasa de suicidios, que va a aumentar la... Pero más allá, digamos, de si los indicadores hacen jugar un daño sobre el otro, yo creo que nosotros tenemos políticamente que tomar la salud mental en cuarentena, digamos, porque exacerba, digamos, todos los fenómenos de salud mental que ya teníamos antes, y ni hablar además que estamos teniendo casos en el Hospital Borda, en el manicomio en el Borda, el mismo año que los manicomios debieron haber cerrado, según la ley de salud mental en la Argentina. Así que me parece que ese tercer frente es importante. Y el cuarto frente es que, digamos, en Gran Bretaña se ha estudiado la sobremortalidad de abril y mayo respecto a abril y mayo del 2019, o sea, comparando abril-mayo de un año con el otro. Hay evidentemente una sobremortalidad, pero lo que es impactante es que la mitad de esa sobremortalidad es por no COVID, o sea, la gente se está muriendo de otra cosa. ¿Y de qué se está muriendo, digamos? Se está muriendo de abandono de tratamiento, se está muriendo de que se retrasa la consulta frente a síntomas incluso graves por temor al coronavirus. O sea, hay gente que le parece que es mejor morirse de infarto que morirse de coronavirus, digamos. Y quizá, en este sentido, vuelve a haber una oportunidad en función de lo que planteaba Alejandra, y lo que es que quizá en este momento sea el momento de repensar si una parte de la morbilidad que se atendía en los hospitales no es el momento de ser, digamos, capturada por el primer nivel de atención en forma definitiva. Es decir, utilizando el miedo a ir al hospital, digamos, para aumentar el espesor y la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, en vez de debilitarlo y pasar a un segundo plano. Yo sé que la medida del gobierno nacional de darles un bono de 5.000 pesos a los trabajadores hospitalarios y no dárselo a los trabajadores de atención primaria, indica o es una fuerte representación de la ideología de un ministro, digamos, que creo que está cumpliendo un rol razonable, pero no por eso lo vamos a canonizar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, me parece que la ideología se escapa, digamos, en este tipo de gestos, a pesar, digamos, de quedar en una buena posición en el contexto de la política nacional. Yo no sé si estas más o menos eran las reflexiones que tenía, y bueno, seguramente después podemos seguir intercambiando. Muchas gracias, Mario. La verdad es que, bueno, a uno le genera, estuve tomando nota de muchas cosas después para intercambiar. Sumamente valioso, sobre todo en estos tiempos donde también es necesario parar y poder reflexionar. Me parece sumamente valioso este espacio también
por las distintas pertenencias que están teniendo ustedes. Nos están llegando muchos mensajes de comentarios, de saludos. Hay un saludo de Liane Beatriz Ligi, del Departamento de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Santa María. Ahí esto también me da pie para presentar al compañero, digamos, que también se ha sumado a este espacio. Hace un momento me decía que había circulado mucho la difusión de la actividad también por Brasil, y a uno la verdad es que, bueno, son como estas, digamos, sorpresas de la virtualización y de las redes, ¿no? Bueno, Gastón Sousa Campos, un gran referente, al igual que el resto del panel, digamos, de nuestro país vecino, Brasil, un referente del movimiento sanitario de la salud colectiva, ha cumplido cargos de alta función, pertenece a la ciudad de Campinas, es docente actualmente titular de la UNICAMP y, bueno, un gran referente teórico que nos permite reflexionar constantemente, y creo que también es muy valioso la posibilidad de contar con sus aportes en el día de hoy, donde estamos reflexionando sobre la situación actual en la región, ¿no? Así que, bueno, Gastón, tuve la posibilidad de conocer también Campinas y el trabajo, y puedo decir que Sí. a su vez no solamente es un gran referente teórico, sino, al igual que el resto de las compañeras y compañeros que se han sumado hoy, un gran valor humano que creo que forma parte también de pensar las transformaciones profundas, ¿no? Así que, bueno, Gastón, te paso la palabra y después seguimos intercambiando también. Bueno, buenas tardes hasta ahora a todos. Tengo un gran afecto por Roberto. Empiezo haciendo una confesión. La pasantía que hizo acá en Brasil fue muy interesante. Además de la cerveza, había otras cosas, un montón de cosas muy buenas. Quería agradecer a Unpaz. Hablando em brasileiro, seria Unipaz, porque metemos vogal em todo. Para cá não há consonantes sem vogais, é influência africana acá. Unipaz. Nome lindo, a invitação de vocês, de Leonel, de Roberto, estar com Mário Rovere, com Alejandra. Ayer e hoje estamos nos acercando mais com a pandemia. E empezar haciendo una homenaje a los enfermeros y enfermeras del mundo, todos los trabajadores de salud, pero en esta semana en especial, los enfermeros y las enfermeras, la carrera de enfermería. 15 minutos es poco. La pandemia es grande, 15 minutos es poco. Hay que elegir. Yo estoy hablando de una situación distinta de ustedes, además de ser brasileiro. Ayer yo decía para la gente, un dato solo, no voy a analizar Brasil acá porque no es la función. Quero hablar de los desafíos pela luta por los derechos en salud. Pero en Brasil estamos con 800, 700 muertes, óbitos al día. El doble de toda la epidemia en Argentina. Entonces, Argentina, Nueva Zelândia, algunos países han logrado una efectividad, vamos a utilizar el concepto de efectividad, un grado de efectividad muy amplio, muy amplio. Ustedes están de parabéns, acertaron con la conducción del control de la pandemia. Seguimos en la lucha, pero es muy confortable, es muy... acá estamos con un problema muy serio. Me incomodó el concepto de fracaso aplicado a biomedicina, a Francia. Yo prefiero trabajar con el concepto de coeficientes, de grados de efectividad, porque la pandemia es muy compleja, es un fenómeno complejo, ¿no? Hay un lado de naturaleza, de Pachamama, ¿no? Ese virus no vuela solo, pero cuando está, tiene una capacidad de contagio. Tenemos entre la gente que se enferma, tenemos entre 14 y 8% de casos graves que terminan en hospitales. La gente que termina en el hospital, tenemos 50% de óbitos. No tenemos vacuna,
não temos antivirales, fármacos com algum grado de efetividade. Há uma dependência política importante da condução, como Mário hizo referência à Argentina, da condução. Ou seja, é um fenômeno complexo que o controle exige um montão de ações, né? E o término que temos que usar é e não o. Hacemos vigilância epidemiológica ou quarentena. É I, dependendo da etapa, durante todo o tempo, algum grado de quarentena, algum grado de isolamento social, período de vigilância epidemiológica no território, com a atenção primária, com a vigilância em saúde. A quarentena, Mário hizo uma licença poética, em minha opinião, não é a atenção primária, é uma licença poética. É um instrumento tradicional da saúde pública, da saúde coletiva, porque não se agota em la atenção primária. Tem um rol muito importante. A vigilância epidemiológica, incluso, não se agota na atenção primária. Temos os equipos de vigilância sanitária, importante em Rosário, epidemiólogos, salubristas, que há que trabalhar em rede. Acá, el SUS, temos o conceito de integralidade. Então, eu não tenho nenhum problema com os hospitais, a não ser um modelo central em hospitais solo. Eu não tenho nenhum problema com vacunas. Eu não tenho nenhum problema com medicamento. Tenho com medicalização. Tenho com iatrogenia. Pero na meningite bacteriana, o SIDA, os antirretrovirales, não há problema. Não há. Então, eu tenho na tradição em la saúde pública o tema da construção de clínica ampliada e compartida. Eu tenho uma perspectiva mais reformista, mais moderada que a maioria da saúde pública. Eu creio que a clínica ampliada em compartida, eu parto da bioenfermaria, da biomedicina, da biodontologia, e mesclo com saúde pública, determinação social, pedagogia, subjetividade, um montão de coisas. Pero todas essas conquistas, então, ou seja, a pandemia necessita de quarentena, que é uma medida política. E a Argentina logrou, com uma condução política brilhante, que mesclou valores, cuidados, consciência com epidemiologia. E o porta-voz, o docente, era o presidente da República. Acá temos o contrário. O presidente da República não só habla contra a quarentena, o isolamento social, mas como atua desde a presidência da República. Então, é muito difícil. Temos uma semi-quarentena acá, isolamento social intermédio, por las províncias, por los estados, que se chama acá, por el Sistema Único de Saúde. Então, Boris Johnson e a condução política do Reino Unido retardou, se equivocou, se colocou o mercado, a economia antes que a vida da gente. Pero não sei se o NHS, o sistema público, fracassou. Não sei se o sistema público espanhol fracassou. Há um montão de erros do sistema público italiano. Pero o português, o SUS, isso um montão de coisas. Estamos logrando ter esse grado. Acá aplastamos a curva, ou seja, temos um montão de mortes, pero se seguir Bolsonaro, teríamos 1 milhão de mortes. Temos 15 mil, que é muito. Vamos chegar a 30, 40. Pero não vamos chegar a 1 milhão, que é a proposta dele, que é a imunidade de rebanho. Então, eu creio que temos que analisar o controle, o enfrentamento, como um problema complexo. Então, temos a quarentena, temos a atenção primária, temos a vigilância epidemiológica, que é diagnosticar o problema com testes ou sem testes, com a clínica, com a epidemiologia, fazer rastreamento, fazer intervenção, que isolamento familiar, vertical. Necessitamos de hospitais. 10% vão necessitar, senão morrem todos, quase todos. Pelo menos metade, 5%. Ou seja, então, eu creio que me parece que temos que ter muita capacidade de reflexão e prudência incluso com nossos referenciais.
yo no creo que la salud colectiva es un paradigma nuevo. Es un paradigma que provoca tensión con el paradigma de la biomedicina, con el paradigma de la psicanálisis, provoca tensiones y si tenemos la capacidad de hacer síntesis y en un problema complejo de salud, hay que hacer esas mezclas todas, ¿eh? De salud mental, de atención, de no sé qué. Bueno, estou dizendo isso quizás porque nesse conceito de você, Brasil fracassou. Estamos peleando como loucos. Não fracassamos todavia. Agora, relativamente, em grado, nossa efetividade de controle, de evitar a mortalidade, de evitar a hospitalização, de diminuir, de aplastar o número de contágio, estamos pior que a Argentina, pero melhor que a Suécia. A mortalidade com o denominador poblacional, o N poblacional, de allá é muito maior que acá. De Brasil é muito maior do que de Argentina. Então, e que se passou? Não hicieron quarentena em Suécia e tem bom sistema de saúde. Não é suficiente. Tem uma boa atenção primária. Hicieron boa vigilância epidemiológica. Não abandonaram isso. Pero não hicieron isolamento social. Apostaram em... Há outro problema dessa pandemia que não sabíamos, que ayer eu falei em Rosário, né? Eu trabalho com o conceito de redução de danos. Usar máscara impide a contaminação? Não, pero reduz o grado, reduz a quarentena, impide a circulação do vírus. Estamos descobrindo agora que a tendência dessa pandemia é transformar-se em uma endemia. Continua a circulação de casos depois da quarentena, aí a vigilância epidemiológica, o território, a atenção primária, a mascarilla entre a sociedade como um todo, não só entre os profissionais de saúde, é fundamental, né? Então, temos um problema muito sério, que é normal, será outro normal, né? E aí, uma outra etapa importante de UI, ou seja, quarentena, vigilância epidemiológica, ações de prevenção individual, hospitais, terapia intensiva, proteção social, sueldo, desemprego, apoio a los pequenos produtores, manutenção da produção e distribuição de alimentos, de atividades essenciais. E temos uma outra I, que é ciência e tecnologia. Vacuna. A vacuna é fundamental. E temos que pelear, nós outros, por a saúde universal, aunque não tenha saúde global, por a saúde internacional. Outro problema social que temos e que nos olvidamos, somos 6 mil milhões de seres humanos e 200 mil, 6 mil milhões. Em um sistema de neoliberalismo, de competição, de globalização, mas somos 6 mil milhões, é um problema. Temos que vacinar 6 mil milhões de pessoas para segurar a endemia, senão seguiremos com a endemia, com a circulação de casos, com a segunda ola, com a terceira ola, Então, pelear por uma vacuna sem patente com a Organização Mundial de Saúde, com a ONU, pelear por ampliar a capacidade de produção de vacunas. O Brasil com a Fiocruz, com o SUS, pedaços do SUS, com o Instituto Butantan em São Paulo, estamos fazendo inversão em capacidade para produzir 220 milhões de vacunas, se há uma efetiva e com baixo efeitos colaterais, em 2 meses, em 3 meses. Estamos fazendo de H1N1, não tínhamos essa capacidade. O SUS foi muito atacado. Bueno, eu queria falar de verdade era sobre, ou seja, o enfrentamento da pandemia necessita de sistemas públicos de saúde, do direito universal à saúde. Então, durante a pandemia, devemos fazer antes, durante e depois, e na endemia, temos que pelear em Latinoamérica e no mundo por sistemas nacionais públicos de saúde, que não estão fracassando, de Portugal, de Espanha, de França, de Brasil. Temos problema, um montão de problemas.
a velocidade de contágio, não há leito, não há terapia intensiva, incrementa o número de mortos mais que o esperado, e um montão de outras coisas. A atenção primária não é heterogênea em Brasil, a qualidade, o número de equipo, a capacidade de fazer prevenção, de fazer... Então, minha proposta, Roberto, para luta por el derecho a salud, para dar concretude, además de criticar el privado, la biomedicina, tenemos que proponer. En Argentina, ustedes tienen muchos servicios públicos. Yo creo que la consigna central es integración y crear un nuevo Estado, integrar redes de atención primaria municipales con provinciales, redes de hospitales, vigilancia sanitaria, vigilancia de salud, com comando único por cada cidade, por cada região, por cada estado, com presupuesto compartido, com políticas de pessoal compartida, com políticas de produção de ciência e tecnologia compartida. Temos que ter esse projeto, agora e depois. Eu creio que e outro elemento que eu creio que é muito importante para o direito universal, é o tema da desigualdade, que Mário hizo referência. Há que enfrentar. Então, o tema da educação pública, do saneamento básico, da urbanização. E por último, que meu tempo se termina, já havia preparado para falar solo sobre esses três sistemas únicos de saúde. E o último é da desigualdade, e o último é a violência. México, Brasil, Bolsonaro, em parte, se explica porque um montão de gente pobre que sofreu machismo, que sofreu racismo essa vida toda, perdeu a paciência, estão indignados e apostaram em um projeto neofascista. 40% da gente do Brasil vive em territórios, nossos territórios, nossa comunidade, ásperos, controlados por el narcotráfico e agora por las milícias, que são pedaços da seguridade pública do Estado, que passaram à sociedade civil, que são a principal base de mobilização de massa do fascismo acá, e que matam gente, que matam pobres, e que matam jovens, que matam negros. Então, eu creio que o direito universal à saúde depende de criar SUS com acento de Argentina, de Bolívia, com singularização, com customização, com sua história, com mescla de biomedicina, com conhecimento de saúde dos pueblos originais, com acá Brasil de África, de Candomblé, cada um com seus acentos, cada um com sua saúde mental, com suas coisas. O segundo, então, que eu creio que é muito importante, ter um desenvolvimento, políticas agora de enfrentamento da recessão, de desenvolvimento centrado em política pública e não no mercado, centrado em saneamento básico, em educação pública, em segurança pública. E, por último, o tema da violência passa por a descriminalização, essa palavra complexa que eu das drogas. Pero mais que isso, há que haver repressão de los capos, há que haver repressão da circulação da plata, do capital de ellos, há que haver repressão ao tráfico de armas do Estado, há que ter um novo Estado. E contra a guerra no território entre os soldados do tráfico, que são pobres, negros, homens, acá por lo menos, e os soldados do Estado, que são pobres, negros, que se matam, e a coisa sigue, e os representantes políticos dessa gente. A família Bolsonaro são militantes, são organizadores das milícias. A ameaça de impeachment dele está toda sobre isso. Ele está peleando com a Polícia Federal, porque estamos chegando... São evidências. São evidências. Então, eu creio que o direito à saúde, resumindo, prioritário. Eu tenho um sonho. Vamos pelear por sistemas nacionais públicos, universais, gratuitos, integrais, com redes, com atenção primária, hospitais, saúde mental, urgência, vigilância, com todas essas coisas em suas devidas, com controle social, outro Estado.
que tenha autonomia, que tenha um grado de autonomia. Vamos pensar o estatal com a autonomia do poder executivo, enquanto estamos no governo. Que sejam projetos da nação, o mesmo para a educação. As políticas públicas necessitam cambiar a gestão senso lato, senso grande. A experiência do comunismo, do socialismo real, indica isso para nós outros. A burocracia, a inefetividade, a desumanização. É necessário público. Pero que público? Como interagir com a sociedade, controlar mais que o governo de plantão, de guarda. A sociedade civil, os trabalhadores de saúde. Por último, como a semana da enfermaria, rápido, uma coisa que não pode envolver é as políticas de personal de saúde, e em específico os equipamentos de proteção personal, de proteção individual. É medieval. O que há em Brasil, na Argentina, com pandemia ou sem pandemia, não se pode trabalhar sem máscara, sem delantal descartável, sem uniforme do sistema público. E não que levamos debaixo do braço o delantal e lá. É primitivo isso. É primitivo. Na pandemia é maior. E na endemia, se essa pandemia siga na endemia, será igual. 50%, se 10% são graves de los COVID-19, 50, 40, 30, há uma variação, são assintomáticos, não procuram. Então, embaraçadas com Covid, hipertensos com Covid, trabalhadores com Covid, assintomáticos. Muitas graças. Ustedes me obrigaram a cambiar esse tema do fracasso. Vamos falar de grados, de efetividade, por Deus. Senão tiramos muita coisa à basura, muita coisa que são importantes. Gracias, Roberto. No, gracias a vos, Gastón, y la verdad es que sí, o sea, interpela muchísimo el punto también de, quizás desde el lugar donde estás y el flagelo que está atravesando Brasil, Sí. El rol del Estado, ¿no? Y perdón por eso. Sí. No, tal cual. Y justo hace un momento, antes de comenzar, estábamos intercambiando y se hizo referencia a una persona muy importante en la construcción del pensamiento de la política sanitaria, que es Mario Testa, que casualmente lo que comentábamos que en el día de hoy es el cumpleaños. Y pensaba, digo, como un punto también para después compartir el tema de la importancia de los actores sociales organizados en términos de marcar la agenda pública, ¿no? O sea, y creo que ahí el proceso también que se viene dando en la Argentina es, digamos, gratamente, y por suerte estamos desarrollando una experiencia que si nos hubiese tocado bajo el gobierno que abiertamente es neoliberal y que plantea la retracción del Estado, la historia hubiese sido otra. Y creo que habla también de algo de esta vinculación entre la construcción política y la construcción de política de salud. Me parece que ahí hay como hasta qué punto se puede pensar en el desarrollo de políticas de salud aisladamente de la construcción de la política en todos sus términos. Pero bueno, tengo otros puntos, pero me parece, yo daría lugar a que intercambien si entre ustedes, sumo también a Leonel, digamos, hay alguna... retomar el diálogo, me parece abierto como para que fluya, y en todo caso, unos minutos antes abro algunas preguntas de nuevo. O sea, estamos, la agenda, tenemos media hora más, marco como el tiempo, podríamos, si después da lugar, y también el tiempo podríamos extendernos unos 40 minutos, así que comento esto para que tengamos en cuenta que hay un marco de tiempo. Y ahí le doy la palabra a Alejandra, que veo que ahí vamos. Ale, te paso la palabra. Sí, no, a ver, a mí me preocupa la dimensión simbólica, Gastón. No, me parece que, o sea, yo enseño desde un lugar donde se trabaja en salud pública con la idea de clínica ampliada, con historias clínicas familiares, digamos. Ustedes dos participaron de todo ese proceso de formación desde hace 30 años, no un día. Entonces, desde ese lugar, ¿no es cierto?, estoy hablando. Ahora, les digo algo,
en la gente, lo que pasa, digamos, hace 2 años, hubo como una crisis en cierta mística del nivel operativo, no de los que conducen, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de eso hubo procesos de formación, ¿no es cierto?, permanentes. Yo estuve participando en algunos procesos de ese tipo. Entonces, lo que digo hoy, y la relación, tuvo que ver con cómo la pandemia interrogó esas prácticas. ¿Y qué pasó? Rápidamente hubo una devolución de esto. Entonces, rápidamente se salió al territorio a trabajar con otros actores que también estaban trabajando en políticas de protección del cuidado, porque las organizaciones sociales hoy están repartiendo la comida, las escuelas están trabajando cada 15 días y se abría cada 15 días, y ahí se reformuló todo a partir de la gente de salud, pero la gente de salud con los demás actores, porque eso ya viene trabajándose de esa manera en los territorios. Entonces, esto trajo eso. Trajo la salida para llevar el medicamento, un poco el tema que planteaba Mario, con relación a que las personas sigan manteniendo sus tratamientos, pero porque se los tiene identificados. Si no hubiera habido ese trabajo, digamos, es muy difícil empezar hoy de cero. Ese se queda en la casa. Hoy no, hoy se queda en la casa, pero le llevan la medicación. Tiene el acceso a los controles, y por eso la otra interrogación que vino fue ¿qué hace el segundo nivel? Que teóricamente estaba articulado, pero porque mandábamos al paciente. Ahora, estas herramientas permiten, o se está pensando porque no es que está instrumentado ya hoy, pero qué posibilidades hay de hacer esa interconsulta con el segundo nivel ya en el domicilio de la persona, o si en el domicilio, digamos, que los trabajadores del primer nivel puedan articular con otros medios, que antes no lo teníamos incorporado. Estas son cosas que aparecieron ahora, preguntas que aparecieron ahora. Y esta cuestión del fracaso tiene que ver con el impacto, porque la otra cosa que planteaba Mario, que es lo comunicacional. Se trabaja en el territorio con las mismas personas que están atravesadas por los medios de comunicación, y que digamos, actúan como el medio lo está modelando que actúe. Y cuando uno piensa, y ahí me parece que es importante que nosotros pensemos como modelos, cuando aparecen modelos como el de China, el de Corea del Sur, donde hay, pareciera otro tipo de tecnología. ¿Y qué pasa con la información, con las apps? La semana pasada, o no sé cuántos días, porque estoy perdida con los días, apareció el tema de las apps, y entonces aparece todo el arsenal de críticas respecto de que nos van a controlar los movimientos, pero nadie dice nada de Google. O sea, todo se torna sospechoso cuando es el Estado el que tiene la información, y no cuando lo tienen los mercados privados, digamos. Entonces me parece que son cosas que tenemos que traer, y en ese sentido, digamos, hablo desde adentro, desde la salud pública, obviamente. El Estado es sospechoso también. El Google es sospechoso, pero la historia del Estado, por Dios, incluso de la salud pública, Foucault, Michel Foucault, un montón de Por gente supuesto. Pues hay que reinventar la política pública, porque y en la práctica, ¿no? Yo creo. Por supuesto. Totalmente. El grado de simbolizaciones que genera la enfermedad está estudiadísimo, digamos, pero en la medida que lo podamos discutir, hacer consciente, y tener todas las restricciones respecto de hasta dónde, porque hay una tensión entre digamos, el cuidado que implica una cuarentena y las libertades individuales. Pero digamos, esto hay que poder ponerlo en discusión también desde cómo te lo muestran de todos los lugares, ¿no? Bueno, creo que eso era. No, retomando el diálogo, digamos, me parece en esta correlación de fuerzas donde claramente, digamos, hay digamos,
la pandemia interpela el status quo, el modo de funcionamiento de las instituciones a nivel social y sin lugar a dudas los sistemas de salud públicos y el rol de las políticas públicas. Creo que es interesante, digamos, cuando se está en la gestión, luchando, digamos, contra una lógica institucional, o sea, y donde se reproducen justamente determinadas lógicas, y ahí entra el rol de las propias personas que conforman las instituciones. Entonces, quizás ahí, como para también tomar un poco el guante, digamos, de algunas cosas que señaló Mario, que en esta, digamos, descripción de, hay un modelo específico en la respuesta a la pandemia, y tomando también algunas cosas que señala Gastón respecto a, bueno, la importancia de un Estado y la construcción, digamos, de actores que sostengan, sobre todo, digamos, un sistema. En el caso de Brasil hoy en día lo que está sucediendo es que tenemos un sistema público que va orientado a ampliar derechos con actores que toman decisiones que van a contramano totalmente de la política o cómo se pensó el SUS. Parece que nosotros en este momento, para no perder vista, estamos teniendo desarrollo de política, y me interesaba por ahí que si Mario podía, porque me parece que tiene como, tiró muchas puntas, y creo que si podría compartir con nosotros el tema. No es menor tener una escuela de gobierno en salud en un momento con estas características, ¿no? ¿Cómo pensar en esta correlación de fuerzas donde hay actores, donde el mercado fuertemente está interpelando desde la agenda si se sale de la cuarentena, que es una medida que estamos viendo que Argentina es efectiva, y también los actores del propio campo, de las propias instituciones, ¿no? O sea, que requieren repensar los procesos de trabajo, porque es como uno ve el abanico desde pensar la organización en términos de social, en términos de la cuarentena, y repensar el funcionamiento de los hospitales, que a su vez tienen como una estructura muy rígida, y repensar el sistema. O sea, entonces, no sé, Mario, digamos, si podrías compartir un poco esta idea que me parece sumamente valiosa. Mira, lo primero que, digamos, yo, digamos, creo haber, creo no haber incluido a Brasil, digamos, en la palabra fracaso, Puede incluir, no, pero sí quiero contar, Gastón, algo que vos conocés de sobra, pero que vale la pena reflexionarlo. Digamos, para nosotros Brasil es una bandera de lucha en Argentina. Para todos los que hemos peleado por un sistema único de salud en la Argentina y continuamos peleando por eso, y que hoy de alguna forma estamos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires sin lugar a duda, más allá del tema de por dónde podemos ir caminando y si esta pandemia va a madurar o va a retrasar, digamos, ese camino. Ahora, sí te quisiera compartir contigo, porque además vos has estado en un lugar muy visible, digamos, nosotros visualizamos no solamente al SUS, sino también visualizamos de alguna manera al partido sanitario y lo que significa, digamos, este movimiento políticamente transversal de salud que Brasil ha construido. Creemos que la construcción del Sistema Único de Salud es política, y en ese sentido también extrañamos, digamos, pero vos me vas a corregir seguramente, extrañamos el rol que el partido sanitario tuvo en la recuperación de la democracia y también la lucha contra la dictadura, y también extrañamos el rol del Fora Collor, digamos, porque podríamos decir ahora Collor parece no tan mal presidente al lado de Bolsonaro, digamos, ¿no? Entonces nos gustó mucho ver a los exministros haciendo una denuncia en la Organización de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, digamos, pero nos da cierta sensación de que lo que es el aparato gramsciano, digamos así, de la salud colectiva brasilera, no se está expresando suficientemente respecto al fenómeno Bolsonaro. Entonces, la frase que yo elegí sobre Brasil fue: no hay sistema único de salud a prueba de Bolsonaro. Y digamos, lo que quisiera compartir en ese sentido, y al revés, es lo siguiente.
nosotros lo decimos en términos gráficos, y por qué digo que la cuarentena es atención primaria. Porque en todo el mundo la gente sale a aplaudir a los trabajadores de salud. Nosotros decimos, en Argentina, los trabajadores de salud tenemos que salir a aplaudir a la población, digamos, ¿no? Porque en definitiva, la población está haciendo lucir a los servicios de salud, porque el número de casos te permite ser hasta, en portugués no quiere decir lo mismo, pero digamos, hasta refinado, hasta exquisito en el manejo de la clínica, en el manejo de la terapia intensiva, en el manejo incluso lo que en este momento tal vez no sea la solución, pero quizás sí un trabajo intermedio, que es el uso de plasma de convaleciente, que el movimiento de ciencia y técnica de la Argentina ha empezado a poner en marcha, pero que en definitiva es posible porque los números son pequeños. Es decir, la sensación nuestra o mía es que no hay sistema de salud que se luzca con números norteamericanos, franceses, británicos, digamos, porque llega un momento dado que es como cuántos heridos de guerra puede atender un hospital militar, digamos, ¿no? Y yo creo que está el debate sobre si la salud debe hacer mejores hospitales militares o debe discutir la guerra, digamos. Y me parece que hay algo ahí de la pregunta, digamos, en qué punto de maduración está hoy la salud colectiva de Brasil en relación a transformarse un actor para sacar a Bolsonaro del gobierno, digamos. Esta es una pregunta que, digamos, me disculpo por hacerla, digamos, pero es algo que vemos desde aquí y lo, digamos, espero que también lo escuches con el mayor de los, digamos, del sentido fraternal, digamos, porque a nosotros nos duele Brasil, digamos. Más o menos. Nos duele Brasil, verdaderamente. No, más o menos. ¿Eh? Más o menos. No, verdaderamente, pero... ¿Yo puedo hablar, Roberto, no? Sí, Sí, una pueden pregunta. intercambiar. Sí, perfecto, me parece. No, yo cambiaría tus frases. No hay SUS con Bolsonaro, no hay SUS que resista a Bolsonaro. No hay democracia que resista a Bolsonaro. Eso. Bolsonaro tem um plano de poder personal com setores do exército, da milícia, do empresariado, da classe média. Ele está perdendo um montão de apoio que tinha antes, não seria eleito agora, mas tem ainda um terço da população, de muitos estratos, e o projeto de ele é cerrar a liberdade de prensa, é cerrar o Congresso, interromper o funcionamento do judiciário, inventar os juízes dele, ou seja, não havia, está contra a universidade pública, muito, puso um louco fascista na universidade pública, sacou todas as becas de pós-grado, toda por ele estaria cerrado, e se olvidou do SUS. Agora, com a pandemia, ele, por isso que cambiou o ministro, havia colocado um ministro que tinha algum grado de simpatia, era de um partido de centro conservador, havia havido o secretário de saúde em Mato Grosso do Sul, então tinha algum grado. Bueno, então não há democracia com Bolsonaro. Agora, eu não sei quantos anos vai tardar para sacar Bolsonaro, ou o que ele representa, 20, 30, 50, 2, 6 meses. Ustedes sabem disso. Han tenido uma ditadura militar. Nós outros também. Todavia não há uma ditadura. Todavia ele não anulou o SUS. Ele anulou o Ministério de Saúde. O Ministério de Saúde há um mês que não faz nada. Não compra respiradores, não compra equipamento de proteção individual, não coordena a quarentena. Ao contrário, tenta desmontar, desconstruir. Então, pero me acordei de um autor antigo que li em minha juventude, que está um pouco fora de moda, que é Trotsky, León Trotsky, você conhece, que tinha um conceito, não lembro os nomes corretos, tenho que ver porque hace muito que li, que é duplo poder. Estamos vivendo uma situação de os governos estaduais, provinciais, têm uma política de saúde e de quarentena, que não é só saúde, é uma política de Estado, distinta dele, e distinta muito, não é de detalhes, de confronto aberto. Isso todo esse ano está se passando isso.
Então, é um confronto muito interessante para os cientistas políticos compreenderem o que está se passando. Bolsonaro está perdendo apoio entre os universitários, entre a gente que tem um sueldo, uma renta acima de 5 sueldos mínimos, que são 40% da população, e cresceu entre a gente que só tem a formação básica de educação e que tem uma renda abaixo de 2 sueldos mínimos. Essa gente, onde está a milícia, onde está... perdeu 11 pontos entre nós outros, a classe média, o universitário, a elite, e ganhou 8 pontos. Como eles são maioria, se manteve com 1/3. Então, estamos peleando. E algum grado de democracia. Por isso, a democracia, não é? A mim me provoca uma alergia essas afirmações que não tomam grado. Há poucos fenômenos absolutos na vida. A morte é um, o embaraço é outro. Todos os outros são grados. Temos que espaço de democracia, que espaço cerrou, que espaço já não tínhamos antes, com Lula, já não tínhamos um montão de que desigualdade tínhamos, que grado, estamos influindo o SUS está resistindo muito. A Universidade Pública também. Hacemos huelga, vamos ao pueblo não, a la gente, né? A la gente, hablar, apresentar nossas investigações. Nunca hicimos isso na vida, um bando de arrogantes, de orgulhosos. Sim, é sério, dolo docente, universitário e médicos todavia, não só além de homem, médico e docente universitário, é uma exponencial de arrogância. Estamos na praça explicando o que será a investigação, a importância. Implementamos as cotas públicas na Universidade Federal, uma peleia muito grande de pueblos indígenas originais, tem sua cota, os afrodescendentes. Cambiou minha universidade pública, a medicina. Eu passei 5 anos sem nenhum negro ou negra. Agora 50% são afro, em 8 anos, 6 anos. Então, assim, isso sigue, ele não logrou deshacer. O movimento feminista não é tão forte como aí, das mulheres. Mas sigue forte acá. Eles têm um horror, ele é misógino, é xenófobo, é explícito. Ou seja, essa dinâmica, só o problema é que junto o que temos na pandemia. Na pandemia, com toda essa complexidade. Meu ponto metodológico de análise é que a pandemia depende muito de atores. Você falou trabalhadores e povo, mas do governo. O governo argentino ha jogado um papel muito melhor que o governo primeiro-ministro do Reino Unido. 100 vezes melhores que Bolsonaro, isso não há comparação. Melhor que Trump. Pero Trump e Boris Johnson retrocederam, fizeram uma negociação com que? Com a NHS, com a epidemiologia, com a saúde pública, com a atenção primária. Trump já volviu. Boris Johnson, depois que passou na terapia intensiva alguns dias, melhorou, entupiu alguns canais, aí não sei o que você passou, ele está melhor. Então, essa dinâmica, por isso que eu digo, que fracassou? Por que a Itália houve essa coisa? Itália não tem atenção primária, muito fraco. Claro, não tem sistema público, como a Alemanha, não tem atenção primária. França não tem, Inglaterra tem, Canadá, Portugal, Espanha, Brasil. Brasil temos 60% da população que utiliza atenção primária, muita gente. São mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, tem uma história. Estou falando muito. Pero, peço perdão. Em geral, sou emotivo. Não sou italiano, não sou descendente. Sou de Portugal. Pero, acá, outro dia, há 15 dias, eu digo, a gente de saúde mental de Rosário, sei lá de onde, mas me chamou para falar. Só que pediram que eu fizesse uma análise sobre o Brasil, sobre a pandemia em Brasil. Empecé e não logrei seguir. Hoje, pelo menos, estou logrando falar. Não conseguia. Me venia uma emoção, porque hemos tenido tanta esperança, né? Com a construção de partido novo, de movimentos sociais novos, do SUS, do movimento sanitário. Agora, eu não respondi a tua pergunta. Que contribuição estamos fazendo a sacar Bolsonaro, ao impeachment, a sacar a ele, a saúde? Pior, a oposição.
Oposición de centro a izquierda. Ujú. Un silencio sepulcral, una incapacidad de comunicación. Y ahí los trabajadores de salud, junto con gobernadores, junto con las instituciones, estamos haciendo la resistencia. La resistencia a Bolsonaro está de los jueces federales, de los Superior Tribunal Federal. Sacó Moro, que era el representante líder de ese pueblo, está afuera. El Congreso, que 2/3 es conservadora, de centro y centro-derecha, 2/3. No perdemos só con Bolsonaro, perdemos en general. Los gobernadores de São Paulo, Dória, que é do PSDB, social-demócrata, entre comillas, apoyó Bolsonaro en la elección. De Rio de Janeiro está a derecha de Dória, el Witzel. Estão contra Bolsonaro, estão com o SUS, estão fazendo quarentena, estão... Vai compreender uma coisa dessa no mundo? Sí, sí, Y, sí. y la oposición, nuestros líderes... Callados. Sí, sí, sí. No. La verdad que la pregunta que me hacía Roberto refuerza todavía esto que te decía Gastón de la, digamos, de la admiración, porque digamos, el nombre Escuela de Gobierno en Salud, digamos, es un nombre también homenaje, digamos, a la forma organizativa que tomó Brasil en relación al tema de las escuelas de gobierno, y por eso la hemos creado, digamos, una escuela que hoy es en cierta manera como un aparato de, digamos, de circulación de ideas del propio Ministerio de Salud, que a veces por la acción política y cotidiana misma no puede tener acceso, digamos, o comunicar o involucrar adecuadamente. Nosotros tenemos casi 60.000 trabajadores de salud que son propios del ministerio. Somos 17 millones y medio de habitantes, que significa casi 45% de la población argentina. Si fuéramos un país, seríamos el sexto de América Latina en población. Y 80 hospitales. Y bueno, el ministro, la verdad es que ahí, en esta parte que me preguntaba Roberto, tengo que hablar del ministro de Salud de la provincia, porque ha tomado un liderazgo a partir de un conjunto de elementos. No hay hoy, es poco frecuente, es un ministerio sin internas, es un ministerio altamente cohesionado, y hemos trabajado exactamente los puntos que vos estabas contando, digamos, digamos en tiempo récord. Hemos traído, digamos, literalmente hablando, 6, 7 aviones desde China con insumos. Hoy no hay ningún personal de salud sin equipamiento de barrera adecuado para enfrentar eso. Te diría más, estamos sufriendo el robo hormiga, que se llama acá, digamos, es el tema de que se están llevando los equipos, la propia gente que trabaja en el sector privado y en el público, se está llevando equipos al sector privado, porque no los hay. Y verdaderamente no estamos en la situación de Santa Fe en dos sentidos, o mejor dicho, Rosario. Primero, no hay un trabajo previo significativo de construcción ni de la atención primaria, ni de la gestión hospitalaria. Tuvimos que poner de pie un sistema de salud que estuvo 4 años, literalmente hablando, desfinanciado, destruido, incluso con hospitales que ya estaban construidos y no se inauguraron. Y todo esto se hizo al mismo tiempo desde el 10 de diciembre. Del 10 de diciembre para acá hemos enfrentado un brote de sarampión, una epidemia de dengue, digamos, y la pandemia de coronavirus. La verdad de la cosa es que ya vamos por la tercera plaga, pensando en las 7 plagas de Egipto, digamos, estamos pensando que todavía nos quedan 4. Y estamos preparándonos para un escenario intermedio, que es que probablemente encontremos en el plasma de convaleciente el tipo de respuesta que ya habíamos tenido para la difteria en el pasado, o el tipo de respuesta que acá mismo en la Argentina tuvimos con las fiebres hemorrágicas, que es que durante mucho tiempo trabajamos con inmunidad pasiva, y luego tuvimos que pasar
recién cuando tuvimos una vacuna pudimos avanzar hacia este escenario más entusiasmante que vos estabas planteándonos. Sí coincido y ya nuestro gobierno se ha empezado a expresar en relación al tema de digamos, de las investigaciones para vacunas y la patente, digamos, liberada, para transformar a la vacuna en un bien público global, digamos. Esto nos parece muy importante. Y no sé si ahora estamos cerrando más que abriendo, pero digamos, quizá en algún momento dado también tenemos que pensar el tema de la crisis de la OMS y el ataque que ha hecho Estados Unidos selectivamente, digamos, contra... O sea, para pensar también a futuro hacia dónde irá la gobernanza global de la salud, digamos, porque efectivamente la posibilidad de ponerle control político a la economía transnacionalizada, digamos, va a pasar a ser probablemente la madre de las batallas. Y para no abusar, Roberto, quería solamente contar que la Escuela de Gobierno le ha tocado un rol de apoyo al Consejo Provincial de Enfermería. El ministro de Salud ha creado ese consejo, es una forma de unir lo que vos estabas diciendo respecto a la enfermería. Nosotros estamos aquí con por lo menos 3 categorías profesionales diferentes de enfermería, poca ascendencia, poco ascenso social y profesional, con los estamentos muy cortados, y un modelo medicalizado demográficamente, que hace que la medicina avance incluso sobre funciones que en otros países tiene la enfermería, y que en el caso de la Argentina, digamos, la cultura indica que son prácticas médicas cuando en otros países serían claramente prácticas de enfermería. Digamos. Así está constituido el modelo argentino, y el ministro ayer, el 12, el Día Mundial de la Enfermería, el ministro ya alentó al Consejo Provincial a trabajar, dijo literalmente hablando, esperamos contar con el doble del plantel de enfermería que tenemos actualmente, y esperamos además, digamos, una altísima profesionalización. Le damos la bienvenida a una masiva entrada de la enfermería universitaria, digamos, a este juego, ¿no? Así que, digamos, quizá lo debía haber mencionado al principio, pero lo menciono al final, digamos, un fuerte compromiso del gobierno provincial con, digamos, con la enfermería, que va más allá del homenaje del día, hacia una enfermería deconstruida, privilegiada, priorizada, que permita cambiar un poco este panorama. Totalmente, Mario. Ahí tomo algunas cuestiones, digamos, que señalaste. Le voy a pasar después la palabra a Leonel, que creo que también quiere hacer alguna mención, alguna pregunta. Y justo porque también tenía pensado compartir muchas de las cosas que señalaste, y también dar lugar al fenómeno que se da, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, que son las nuevas universidades del conurbano, donde a su vez, digamos, tiene digamos, en la correlación de fuerzas es un gran, digamos, recurso de construcción política e ideológica respecto al compromiso, digamos, y al rol de los nuevos profesionales en términos de compromiso militante en la construcción, digamos. La enfermería argentina está ampliamente, digamos, comprometida con el compromiso por la salud pública, y está en un proceso de ascenso, de desarrollo cuantitativo y de desarrollo también cualitativo en términos de problematizar aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones y la generación de mecanismos para lograr estos puntos. Creo que eso algo Brasil lo pudo lograr, y creo que la enfermería brasileña tuvo mucha incidencia en la construcción del SUS, y creo que
es muy esperanzador lo que puede ocurrir, digamos, acá en nuestro país, considerando el gran desarrollo que hay en las universidades del conurbano y la construcción de militancia, y en este sentido también aprovecho para enviar un saludo a muchas compañeras, compañeros que nos están escuchando, porque a su vez se está construyendo un actor. Hace 2 años hubo un evento público muy importante que se denomina el 21N, donde alrededor de 400.000 enfermeros y enfermeras ocuparon los espacios públicos en el centro, en el epicentro político, pero también en todo el país. Quizás eso no se materializó, digamos, hasta el momento, pero creo que retoma muchas de las menciones que hizo referencia a Gastón y creo que lo que se está acompañando desde la Escuela de Gobierno y desde el Ministerio de Salud de la provincia. En ese punto creo que hay que seguir ese desarrollo molecular por el momento, pero creo que va en función a una construcción orgánica, un movimiento más amplio. Bueno, me extendí un poco, pero me pareció importante compartir estos señalamientos. Y le paso la palabra a Leo, que quiere, digamos, hacer alguna mención o pregunta. Gracias, Robert. No, me quedé pensando, me cuesta formularlo en términos de pregunta, pero así como Mario planteaba que si hubiese ganado Macri en Argentina, posiblemente Argentina tendría una respuesta parecida a la que tuvo Brasil. Lo que a mí me surge como pregunta es cómo hubiese sido Brasil, Ecuador, Chile, si hubiésemos tenido un UNASUR que esté funcionando. No tanto como para pensarlo en términos del absurdo, sino para pensar lo importante que es pensar en términos continentales, en términos latinoamericanos, o sudamericanos, o norteamericanos, como queramos decirle, en la construcción política y en la construcción de salud también. Lo mismo que lo que mencionaba Gastón hace un ratito del movimiento feminista, que acá cobró una enorme potencia, aún durante la gestión de Macri. Me surgió preguntar, y de hecho, por ejemplo, hay un artículo de Débora Tajer que estuvo circulando últimamente que es muy interesante al respecto, cuánto de este movimiento que salió a las calles entre el Ni Una Menos y en la militancia por el aborto legal, seguro y gratuito, está impregnando la política de cuidado que estamos teniendo ahora y la atmósfera de cuidado que se está viviendo hoy en Argentina, ¿no? Son cosas que me parecía que son interesantes para tener en cuenta y que como decía Gastón hace un ratito, no es que hay o un momento absolutamente bueno, un momento absolutamente malo, sino que hay que ir capitalizando los procesos que se van dando para aprovechar lo mejor que se pueda y construir dentro de lo imperfecto que sabemos que va a ser todo, las cosas lo más justas posible. Es para mí, Roberto, la pregunta. Sí. Sí. Leonel, hubo una distorsión en algún momento, yo no sé si perdí, pero si comprendo, Mário habló del partido sanitário, acá não é um partido, é um movimento sanitário, policlasse, e se passou um fenômeno interessante nos últimos anos, que esses novos movimentos sociais de mulheres contra o racismo han tenido una integración, una transversalidad muy importante con el movimiento de salud, lo de mujeres por el aborto, la violencia doméstica, el machismo. Yo creo que a vitória de Bolsonaro foi uma vitória eleitoral contra com antipetismo, anti-PT, que seria como anti-Cristina, anti-peronismo, que seja. Mas não foi só isso. Foi uma reação desde abaixo contra muitas conquistas de relações, de empoderamento de setores de abaixo. Os negros se meterem na universidade, as negras, os negros,
en las familias comunes de la gente siempre había una sobrina, una chica que metía el dedo en el patriarca y decía, no es así. Entonces, y aquilo que eu digo acá, a gente de esquerda, de centro-esquerda, se tomamos Fernando Henrique Cardoso, social-democracia naquele entonces, como centro-esquerda, ha quedado 8 anos, Lula 8 anos, Dilma 4, 12, são 12, 13 anos, Dilma 5, 13 anos. Resolvemos um montão de coisas, o SUS cresceu, a beca família foi importante, pero la vida de la mayoría de la gente, el transporte público, el control del narcotráfico, la milicia, los barrios, que no son barrios, son favelas, que cambiaron de nombre, se llaman comunidades, pero son favelas. Es mucha gente. 40% de las familias que viven en la ciudad de Brasil hasta hoy no tienen, no sé cómo se llama, esgoto, cloaca, água sim, água tratada se implementou. Essa gente está muito enojada, se cansou muito. E se criou um discurso que por la derecha, por el autoritarismo, por um patriarca, um líder carismático, Bolsonaro, por a ordem, a disciplina, a vida de ellos melhoraria muito rápido. Muito rápido. Então, é um fenômeno muito complexo. Los brasileiros empezaram a dizer, ¿por que os argentinos estão tão enojados com o presidente anterior, Macri? Teníamos envidia. Por Deus, se tivéssemos um Macri acá, porque é outra coisa. Todo o tempo ele trabalha para a ditadura, para... Agora ele aprovou, em la pandemia, aprovou o Ministério de Educação, no pós-grado, proibiu inversión pública en investigación en las ciencias humanas en general, filosofía, sociología, pedagogía, prohibió cero. Como estamos en situación de emergencia, el Congreso puede impedir después, pero el presidente puede hacer decretos. Subordinó todo el control estatal del SUS, de la área de ambiente, al ejército, por el problema de la Amazônia, para liberar tudo. Assim, tudo isso agora. Então, assim, todo dia teremos a quarentena acá muito animada, porque eles são militantes, têm ativistas da internet, ocupam praças, têm um uniforme que é nossa bandeira, sacaram nossa bandeira, o verde e amarillo. Então, temos um fenômeno muito complexo. Eu não desejo para nadie esse tipo de... Por isso me assusta o tema da violência. Em Rosário tem um contato, essa coisa do narcotráfico que vem e a gente da esquerda se põe toda assim sem saber. Uruguai, o que hizo a diferença para os conservadores foi que Uruguai é uma paz, unipaz. Uruguai comparado ao Brasil, a violência é uma, vamos já achamos, estamos no paraíso. A violência urbana acá é muito maior. No sé si comenté que me preguntaba. Sí, quizás Alejandra quería compartir una reflexión. No, un comentario en relación a lo que expresa Gastón, ¿no? Que voy a tratar de no llorar. No llore, puede llorar. Quiero decir, en esto de que estamos haciendo, ¿no? de pensar escenarios posibles, Leonel decía qué hubiera pasado si tuviéramos una perspectiva continental. Nosotros, si hubiera seguido Macri, claramente teníamos muchos problemas. Pero pienso que nosotros, usted lo que planteaba era la resistencia que está haciendo el SUS. Nosotros no hubiéramos tenido, es decir, ¿cuál hubiera sido qué teníamos para resistir? Teníamos muy poco, porque estamos fragmentados y estamos atomizados. Entonces, aunque nos falten las 4 plagas que dice Mario, lo que sí tenemos, porque sí ahora estamos y tenemos un compromiso, y que es generar bases para un sistema único. Tenemos que fortalecernos como para que lo que venga
que probablemente sean otras cosas, nos encuentre con algo fortalecido, porque si hubiera sido al revés, hubiera sido desastroso, porque no hubiéramos tenido con qué resistir. No sé si también una reflexión también para matizar, digamos, un poco la perspectiva y la situación de Argentina. Lo primero, me parece que lo que plantea Leo es muy, muy interesante cuando uno recuerda, por ejemplo, que el primer punto del UNASUR, salud, era el escudo epidemiológico, digamos. Y yo extraño tener ese escudo, así, digamos, de protección que no tenemos. Pero evidentemente tanto Macri como Bolsonaro han hecho lo imposible para destruir el UNASUR, y así que digamos que no se puede decir que es que se cayó, digamos, lo tiraron, digamos, lo destruyeron, y digamos, podríamos decir, si hay una cosa en sí que al revés ha jugado favorable, es que a nadie se le ocurre hablar hoy de un consenso de Lima o de juntar a todos contra Venezuela, digamos, o sea, me parece que ya, digamos, no habría ni la cara de vergüenza para intentar semejante cosa en este momento. Solo Trump le sobran recursos como para tratar de distraer a la opinión pública con ese tema. Ahora, también hay que ser preciso en la Argentina, Gastón, con una cosa. Aquí se ha consolidado un fantástico arco político en la Argentina, digamos, que ha logrado vencer a un gobierno que estaba muy cerca de la suma del poder público, fundamentalmente por el monopolio mediático, digamos, que hoy tenemos en la Argentina, a pesar de que uno extraña quizá que Brasil no tenga un página 12, digamos, para decirlo así, pero así todo, en la Argentina, digamos, tenemos un monopolio como en Brasil, de todos los medios juntos, o sea, televisión, prensa, etc. Así que la máquina que logra enfrentar a eso es una alianza política enorme, gigantesca, pero al mismo tiempo muy extremadamente diversa, de tal manera que yo diría, digamos, me permito decir, posibilidad de un sistema único de salud en la Argentina, si me haces apostar, te diría probabilidad cero, digamos, de chance real como proyecto nacional, digamos. Otra cosa es qué puede pasar en Rosario, qué puede pasar en Provincia de Buenos Aires, qué puede pasar en escenarios o en terrenos específicos con, digamos, capital político propio. No hay un capital político heredado, digamos, de esta especie de gigantesco frente, que, digamos, de lo que se llama un poco aquí como el panperonismo, digamos así, que es una gran estructura en el contexto y una sorpresa que el presidente haya tomado un curso que tampoco yo te podría decir antes que teníamos todas las fichas garantizando que este era el curso que iba a tomar, porque la presión aquí de los intereses económicos es tremendo, ya les comentaba antes, martillando todos los días. Yo, digamos, lo que me parece es que en la historia política argentina, digamos, hemos pasado muchos momentos de resistencia digamos, y vuelvo al tema, digamos, de que esto de que hay una profunda sensación de hermandad y de fraternidad con el pueblo brasilero, incluso podríamos decir así, podemos entender, compartir y empatizar hasta incluso con algunos puntos de impotencia, porque simplemente forma parte de nuestra vida política, digamos, aquí también en la Argentina. Lo que me parece que quizá está un poco por detrás de lo que comenta Leo, que ya no sería política internacional ficción, es que quizás sea un momento para redoblar los vínculos entre el Sistema Único de Salud de Brasil y los núcleos de la Argentina que están apostando por el derecho a la salud. Me parece que podríamos empezar a imaginar, digamos, nuevas alianzas, porque lo internacional también juega en la política doméstica.
digamos, y me parece que hay una posibilidad allí, y sobre todo en estos colectivos que planteaba Roberto, digamos, porque la enfermería se conecta internacionalmente con la enfermería, digamos, los movimientos, digamos, ahora, como vos señalabas también, digamos, los movimientos de mujeres se conectan, los movimientos de etnias se conectan, entonces, digamos, quizá un camino como el que me parece entender que Leo está planteando, incluso las universidades entre sí también, digamos, pueden generar redes o puentes extraordinarios, porque, digamos, así como en dictadura hay compañeros que se refugiaron en Brasil, me parece que para toda América Latina esta situación política de Brasil es, digamos, es un problema que creo que no es solo de los brasileños. Fíjate vos que es una impresión, una sensación. Nada, dejo esto, me parece que yo me siento muy, muy, digamos, en realidad privilegiado de haber tenido este intercambio el día de hoy, porque me parece que hemos, además de tocado los temas que Roberto nos había planteado, me parece que hemos también llegado, quizá no a respuestas, pero sí a preguntas muy fértiles, digamos, sobre cómo sigue esto, ¿verdad? Tal cual. El privilegio realmente es de nosotros, de la universidad, de la carrera, sin lugar a dudas de todas las personas que están asistiendo. Habíamos planteado un encuentro de 1 hora y media y estamos a 5 minutos de las 2 horas. Creo que da para mucho más. La verdad es que creo que, o al menos en mi caso, me siento muy cómodo. Espero que ustedes también hayan sentido esta comodidad y en el intercambio. Agradecer a la universidad, agradecer a Leonel, el compañero, digamos, que dirige el departamento, que motorizó y dio como el hincapié para que organicemos este espacio. Quiero agradecer también a Alberto Díaz, a Tato, que es un compañero que compartimos la rotación en Brasil y me incentivó también a contactarlo a Gastón. Agradecerle, a Gastón por el compromiso y la verdad es que, inmediatamente accedió, y de igual modo a Mario, que está en este momento, digamos, con muchos compromisos de tiempo, no es fácil estar en la gestión, y 2 horas en el marco de una gestión tiene un valor enorme, así que Mario, sinceramente te agradezco y por el compromiso de esto y de todo lo que venís haciendo, digamos, en la escuela en este momento, al igual que los y las compañeras que están gestionando ante esta adversidad. Alejandra, que ha sido mi docente y que lo sigue siendo, digamos, para muchas y muchos de nosotros, el tiempo y sumarte también. Así que yo anoté brevemente y me parece, quería compartir solamente con lectura de palabras, que creo que a modo de resumir, ¿no? O sea, ¿qué ha girado hoy en el discurso, en el diálogo que se ha dado? Bueno, categorías, términos que van desde América Latina, rol del Estado, resistencia, dictaduras, salud global y capital transnacional, gestión y eficacia. No volveremos a la normalidad. El papel de la virología y en la política de cuidado, ¿dónde está hoy? El rol de las universidades, la región, correlación de fuerzas, lo que significa una escuela de gobierno en salud, los niveles operativos, la atención primaria y los respiradores, cómo juega políticamente la letalidad, la salud mental, el rol de los trabajadores. Comunicar es hacer en la gestión. Los modelos referentes de salud pública están en el fracaso hoy en día a nivel internacional. Pregunta, debate que se ha dado. La maquinaria política como eje central de desarrollo. La importancia de la política doméstica. La necesidad de sistemas únicos de salud a nivel país y en la región. La importancia de las alianzas internacionales en la construcción política progresista y aún más en términos de salud pública, el señalamiento y el rescate, digamos, de la UNASUR como organismo supranacional y necesario de rescatar también desde el aporte de la construcción sanitaria.
la desigualdad, la lucha contra la desigualdad, la construcción de política, la construcción de actores y la importancia de la construcción y sostenimiento de proyectos nacionales. Así que, humildemente, un breve resumen. Agradezco y un abrazo para todas y todos y esperemos que se repita. Así que, gracias.